En el video pasado terminamos de estudiar las válvulas de cartucho para roscar utilizadas como control de presión. Ahora vamos a pasar al estudio de las válvulas de cartucho para roscar utilizadas como control de caudal. Dentro de esta función hidráulica vamos a estudiar las válvulas de aguja, las válvulas de control de caudal compensadas por presión, de tipo no ajustable, ajustables y en paralelo, y finalmente las válvulas divisoras de caudal. Vamos a empezar revisando las válvulas de aguja. Este cartucho es de tipo corredera y posee una aguja cónica para la regulación del caudal. Como vemos acá del símbolo, la regulación del caudal es ajustable y eso se logra gracias a un tornillo de ajuste que el cartucho posee en su parte superior. Este cartucho también permite la regulación del caudal en ambas direcciones, pero esa regulación del caudal es de tipo no compensada por presión. Ahora vamos a pasar a estudiar las válvulas de control de caudal compensadas por presión, de tipo no ajustable y tipo ajustable. En este corte tenemos una válvula de cartucho para roscar utilizada como válvula reguladora de caudal compensada por presión de tipo no ajustable. Que sea no ajustable quiere decir que la válvula únicamente puede regular cierto valor de caudal que es dado desde la fabricación de la válvula, mientras que si es ajustable, la válvula se puede modificar para que regule un distinto valor de caudal. Este cartucho se compone de un puerto de entrada, un puerto de salida y una corredera con un resorte que posee un orificio de control. La función de esta válvula es suministrar un caudal constante a pesar de que la presión debida a la carga varíe. El caudal compensado por presión circula desde el puerto de entrada hasta el puerto de salida. Para poder garantizar un caudal constante, lo que esta válvula realiza es una modulación del orificio en el pasaje de salida para poder mantener constante el diferencial de presión en el orificio de control. De esta manera, si el diferencial de presión es constante en este puerto, entonces el caudal a la salida de la válvula será constante. En esta segunda imagen tenemos una válvula de cartucho para roscar utilizada como válvula reguladora de caudal compensada por presión de tipo ajustable. Al igual que en esta válvula, en esta se mantiene un caudal compensado por presión entre la entrada y la salida. Esta válvula se compone de un puerto de entrada, un puerto de salida y dos cartuchos para roscar. Un primer cartucho, que es un orificio sencillo ajustable, y un segundo cartucho, que es un compensador de tipo estrangulamiento variable. El cartucho compensador de presión se encarga de mantener un diferencial de presión constante a lo largo del cartucho de orificio ajustable, es decir, a lo largo de este puerto y de este puerto. Si se garantiza que el diferencial de presión sea constante, entonces se puede garantizar que el caudal regulado por la válvula sea constante. El compensador de presión logra esto a través del movimiento de la corredera que posee, y esa corredera censa tanto la presión a la entrada como la presión a la salida del orificio ajustable. Ahora pasamos a estudiar las válvulas reguladoras de caudal compensadas por presión tipo paralelo, no ajustables y ajustables. En esta imagen tenemos una válvula de cartucho para roscar utilizada como válvula reguladora de caudal compensada por presión en paralelo, de tipo no ajustable. Este cartucho se compone de un puerto de entrada, un puerto para el caudal regulado y un puerto en derivación. En la parte interna podemos ver una corredera con su respectivo resorte. La corredera posee también un orificio de control. El caudal desde el orificio de entrada hacia el orificio de caudal regulado es compensado por presión gracias a la corredera que al moverse permite obtener un diferencial de presión constante en el orificio de control. De esta manera se asegura
que el caudal regulado sea constante. El caudal adicional al caudal regulado es desviado por medio de este puerto de derivación hacia el tanque. Por otro lado, en esta imagen tenemos una válvula reguladora de caudal compensada por presión en paralelo de tipo ajustable. Esta válvula se compone de un puerto de entrada, un puerto de caudal regulado y un puerto de derivación conectado a tanque. Esta válvula se compone de dos cartuchos, un primer cartucho que es un orificio ajustable y un segundo cartucho que es un compensador de presión. Al igual que en la válvula anterior, todo el caudal que sea diferente al caudal regulado es desviado hacia tanque por medio de este puerto de derivación. Y el compensador de presión, gracias a su corredera, permite mantener un diferencial de presión constante a lo largo del orificio ajustable. Finalmente vamos a estudiar el último tipo de válvula de cartucho para roscar utilizada para el control de caudal, que es la válvula divisora. En esta imagen tenemos el corte de una válvula divisora de caudal de tipo no ajustable y compensada por presión. La función de ella es dividir o combinar el caudal en una cierta proporción independientemente de la variación de la presión o de la carga. La división o combinación del caudal se logra gracias al movimiento de las dos correderas que posee el cartucho. Estas correderas se mueven también debido a la presión en los puertos. En estas dos imágenes podemos ver dos ejemplos de cómo funciona la válvula. En este caso, tenemos la función divisora de caudal. Tendríamos entrada por este puerto y esa entrada de presión junto con las contrapresiones en los otros puertos hace que las dos correderas se separen y entonces este caudal de entrada, que era de 10 galones por minuto, quedará repartido en 5 galones por minuto en este puerto y 5 galones por minuto en este puerto. Como podemos ver, en cada puerto hay una presión distinta debido a las contrapresiones que se generan. En este segundo caso tenemos la función de combinación de caudal. Tendríamos entrada por este puerto y por este puerto, 10 galones acá y 10 galones por minuto acá. Estas presiones van a generar que ahora las correderas se junten y entonces, debido a los pasajes de las correderas, vamos a tener que se van a combinar ambos caudales para dar un caudal de salida total de 20 galones por minuto. Con el estudio de las válvulas divisoras de caudal hemos terminado la revisión de las válvulas de cartucho para roscar, y con esto terminamos toda esta serie de videos que se dedicaban al estudio de las válvulas de cartucho. Los invito a que me dejen en los comentarios los temas que les gustaría para los próximos videos. También los invito a suscribirse al canal y darle me gusta a estos videos. Muchas gracias.